Buenas. En la siguiente presentación se estará hablando de la investigación de un sistema de detección de intrusiones para dispositivos de IoT utilizados en edificios inteligentes. Como se conoce, la utilización de este tipo de dispositivos en la actualidad tiene un objetivo crucial para el mantenimiento de los servicios dentro de un edificio inteligente, pero en muchas ocasiones no se toma en cuenta posibles afectaciones que estos pueden ocasionar si no se aseguran de forma correcta. Las redes de edificios inteligentes enfrentan una serie de retos y amenazas de seguridad, por ejemplo el uso de botnets para llevar a cabo un ataque distribuido de negación de servicios o un ataque DDoS para afectar la infraestructura de la red. El siguiente estudio se centra en la propuesta de un sistema de detección de intrusiones basado en Machine Learning por medio de la clasificación del tráfico de red. Bajo este contexto nos centraremos en las posibles vulnerabilidades presentes en los diversos dispositivos de IoT que generalmente cuentan con mecanismos de seguridad pero con pobre implementación o ningún tipo de mecanismo de seguridad en algunos escenarios, pero de igual forma terminan siendo utilizados en la infraestructura de estos. Eh, Entre la vasta variedad de ataques que pueden estar expuestos los sistemas de edificios inteligentes, existe la necesidad de comentar un poco más en detalle el funcionamiento de los ataques de amplificación, ya sea servidores NTP o DNS, que es un tipo de DDoS, de ataque DDoS, en el cual el atacante logra falsificar su dirección IP para enviar solicitudes a un servidor y este responde con una respuesta mucho mayor a lo normal. Esto con el objetivo de ralentizar o bloquear el sistema completamente mediante la ofuscación de los recursos del sistema con tráfico de red anormal, y esto se amplifica aún más mediante el uso de una botnet. Eh, Esta investigación nace de la pregunta de cómo detectar si los dispositivos de IoT de la infraestructura han sido vulnerados para iniciar un ataque DDoS. Teniendo en cuenta las distintas técnicas de detección, como por ejemplo el Hotbase, que opera sobre nodos individuales de la red, y el objetivo principal es monitorear los logs generados por el sistema, pero el problema radica en que los dispositivos de IoT tienen una limitante con respecto a recursos computacionales y no es una solución viable cuando se cuenta con una gran cantidad de dispositivos. Luego, por otra parte, tenemos el Hotbase, que se basa en el monitoreo y el análisis de tráfico de red para identificar tráfico malicioso, el cual se puede implementar en un controlador centralizado. En muchos de los casos se hace en el gateway y así evitar usar recursos de los dispositivos de IoT, aunque su mayor desventaja radica en el tráfico de red, que tiene muy alta variabilidad, y en este caso sería muy difícil identificar ataques debido a la posibilidad de falsos positivos. Aún de esta forma, el autor decide escoger esta última opción como la más viable. Eh, Teniendo en cuenta el tipo de técnica de detección a utilizar, se decía hacer uso de un método de detección de intrusiones basado en la identificación de anomalías, debido a que éstas aprenden el comportamiento de la red y todo aquello ajeno a este comportamiento sería considerado una anomalía, incluso si no es conocida previamente. Además, aprovechando de que los dispositivos de IoT tienen mecanismos de comunicación muy predecibles, con muy pocos endpoints, y sus capacidades o funcionalidades son muy limitadas, y esto evidencia que tienen flujos de red muy limitados. Para esto eh, hay una serie de pasos. El primero de estos sería la obtención del dataset. En este caso se obtiene de la Universidad de
Gales del sur de Sydney, en Australia, que cuenta con un tráfico de red de diversos dispositivos de IoT. Este dataset cuenta con tráfico benigno y una mezcla de tráfico benigno y ataques, que tiene gran cantidad de archivos pickup, packet capture, que estos son archivos que contienen la información de los paquetes del flujo de red. El dataset con la mezcla de datos benignos y ataques contiene ataques DDoS de un paquete por segundo, 10 paquetes por segundo e incluso 100 paquetes por segundo. Nuestro segundo paso sería el procesamiento de los datos. En este caso se hablará un poco de las tecnologías utilizadas para llevar a cabo este proceso. Se hace uso de Python y librerías para leer los datos de los archivos pickup, y en este caso se hace uso de la librería Ditpacket, que tiene un buen rendimiento e interfaz intuitiva, aún mejor comparado a Scapy, según comenta el autor, que además tiende a ser muy lenta para leer los datos, por lo cual es más útil para crear o modificar paquetes. Todo esto termina siendo útil para encapsular los datos extraídos en clases o serializarlos en objetos de Python para crear una tabla de flujos de red basados en una tupla de 5, que serían el source IP, destination IP, source port, destination port y el protocolo, ya sea TCP o UDP, utilizando la dirección MAC como identificador único, basándose en que un nodo puede tener varias IPs, pero la dirección MAC es única. Nuestro tercer paso sería la creación del sistema de clasificación de tráfico. Como ya se ha comentado, el objetivo principal es de caracterizar el comportamiento normal o patrones de tráfico de red normal de los dispositivos, esto de forma individual, porque se entrenará un modelo para cada dispositivo. Esto es un punto importante porque sería la mejor manera de conocer con certeza el comportamiento de estos. Según comenta el autor, por medio de literatura se conoce que los modelos de Machine Learning aprenden de la combinación de atributos, ya sea a nivel de paquete o a nivel de flujo, para comprender el comportamiento de estos. Como se comenta en el título de la investigación, la idea es una propuesta ligera para el uso de esta en dispositivos de IoT, por lo que se busca reducir la cantidad de features utilizados para reducir su costo computacional. Sabiendo que los dispositivos de IoT tienen un flujo de red limitado, el autor procede a diferenciar estos en dos secciones, location y direction, de cada nodo. Subsecuentemente, con respecto a location, este lo divide en red local o internet, y el direction lo divide en flujo de entrada o flujo de salida. Esto como un método de filtración de los flujos de red para lograr entender cómo los dispositivos se comunican entre sí de forma más precisa y específica, y así caracterizarlos de la mejor manera, y el modelo pueda generar features relativos al protocolo y así determinar la funcionalidad exacta de cada uno. Nuestro cuarto paso sería la discretización de intervalos de tiempo. La discretización es un proceso que se utiliza en matemáticas aplicadas para transferir ya sea modelos, variables o ecuaciones continuas a sus contrapartes discretas. En este caso, una serie de datos de intervalos discretos para que sean manejables para el análisis y la extracción de los features. En este caso se basa en el muestreo del tráfico de red contenido en las tablas de flujo de cada uno de los dispositivos de IoT. Estos datos incluyen la cantidad de tráfico en bits enviados y recibidos. Con esto se crean vectores de series de tiempo o tasas de muestreo,
que en este caso cada elemento en el vector representa la cantidad de tráfico ocurrido en ese intervalo de tiempo. Es necesario mencionar que la literatura moderna recomienda probar varias tasas de muestreo para luego evaluar su efectividad. En este ejemplo se tiene un intervalo de 30 segundos. Sobre estas tasas de muestreo se genera una ventana de tiempo o un sliding window para determinar cuándo empieza o termina una ventana y así acomodar las tasas de muestreo dentro de cada una. Y además evaluar el comportamiento de los dispositivos basado en estas ventanas de tiempo. En este caso se tiene una ventana de 120 segundos donde la ventana siempre tiene que ser mayor a las tasas de muestreo. Teniendo las ventanas de tiempo definidas, se procede a la extracción de features. En este caso, el autor calcula la media y la desviación estándar, aunque comenta que se pueden hacer algún otro tipo de mediciones como el recuento total de las tasas de muestreo. Pero para él fueron fundamental las primeras dos, que en este caso serían los datos válidos utilizados para entrenar luego el modelo de Machine Learning. Todo este proceso se realiza con el objetivo de identificar los patrones de tráfico con el tiempo de forma precisa, haciendo más fácil la diferenciación de los comportamientos, ya sean normales o anómalos. Una vez finalizado todo este proceso, se puede observar la huella de cada dispositivo de IoT con su respectivo tráfico de red enviados o recibidos. Cada dispositivo se logra observar que tiene un comportamiento bastante sencillo y cabe la posibilidad de clasificarlos y agruparlos. Pero a su vez se logra observar que aunque se tengan dos dispositivos parecidos o que cumplan la misma función, por ejemplo cámaras web, estas tienen un comportamiento diferente debido a que la casa fabricante puede que los haga funcionar sobre protocolos distintos. Puede que una funcione en el protocolo TCP y otra en el UDP. En las siguientes imágenes podemos observar los patrones normales de los dispositivos en específico, pero esta vez basado en los diferentes filtros establecidos por el autor, ya sea en los outputs o los inputs, y en este caso de internet o local. Nuestro quinto paso sería el entrenamiento del modelo de Machine Learning. En este caso se puede observar el proceso de entrenamiento de forma general basado en el modelo de clasificación K-means. Este es un modelo de clasificación no supervisado y se utiliza para particionar los datos en clusters basados en los features. Esto funciona por medio de la inicialización de un número determinado de centroides de forma esférica, y de esta forma iterativa se asignan los datos al centroide más cercano. En este caso el autor utiliza la distancia euclidiana para definir el límite de los clústeres en base a los centroides, y este lo hace de forma porcentual, ya sea 90, 95, 98% de los datos con respecto al centroide que se encuentran dentro del clúster. Él comenta que esto se realiza de forma manual y es necesario realizar pruebas con distintos porcentajes para evaluar su efectividad. De esta forma se puede observar que todo aquello que esté fuera de los límites se consideraría un outlier o una anomalía en el tráfico del flujo de red del dispositivo, como se puede observar en el segundo recuadro, donde aún utilizando los datos de entrenamiento, que serían los datos benignos, se lograron encontrar algunos outliers.
Eh, para esto, para el entrenamiento como tal, solamente se utiliza el dataset de datos benignos eh, para entrenar el modelo por cada dispositivo de IoT. Una vez finalizada esta etapa de entrenamiento, se guarda el modelo de cada dispositivo para luego hacer pruebas de este modelo contra el dataset que contiene los ataques y así analizar que también está funcionando el modelo. Eh, esta parte de las variabilidades, las features seleccionados, sería algunas menciones técnicas que se deberían tomar en cuenta según comenta el autor. Como ya se ha comentado varias veces anteriormente, es necesario eh, revisar pruebas con distintas configuraciones, por ejemplo, diferentes ventanas de tiempo o tasas de muestreo, para así determinar cuál será la mejor configuración e identificar cuál sería la cantidad de features que sea mínima o baja, pero que a su vez tenga un alto nivel de precisión o un nivel de precisión aceptable. Eh, en este caso, el autor lo realiza mediante el análisis de componentes principales, que es una técnica utilizada para describir un conjunto de datos en términos de unas nuevas. Esto es una técnica de reducción de dimensionalidad para conjuntos de datos. Por ejemplo, estar en R3 y pasarnos a R2 sería un ejemplo, digamos. Eh, en esta imagen se pueden observar las distintas tasas de detección y las diferentes configuraciones que ejecutó el autor. Como se logra tal vez observar en la configuración FS3, se tiene una buena tasa de detección en la mayoría de los escenarios y en este se utilizan solamente 32 features, siendo este para el autor el punto medio o el punto perfecto entre rendimiento y precisión. Eh, como se ven las diferentes configuraciones utilizadas, eh, en la tabla 4 tenemos una comparativa del rendimiento con respecto a diferentes tipos de ataque, ya sean reflectivos o directos. En la siguiente imágenes, se puede observar las diferentes tasas de detección, ya sean bajas, medias o altas, de ataques reflectivos o directos. Y por medio de esto se reafirma un poco la escogencia de la configuración FS3 para ser utilizada en los modelos. Una vez finalizado todo el proceso de entrenamiento y pruebas de los modelos, con base a la configuración utilizada, se logra ver en esta imagen el rendimiento y eficiencia de varios dispositivos de IoT con respecto a las tasas de verdaderos positivos, que es bastante alta, y los falsos positivos, que lo ideal es que se mantenga bastante bajo. La precisión del mismo y el tamaño en kilobytes del modelo como tal, que esa sería una de las opciones de, como comentaba el título, de una solución ligera. Algunos temas a tomar en cuenta, como se ha comentado ya varias veces, existe la alta posibilidad de falsos positivos. Entonces hay que tener cuidado con eso. Los modelos ocupan ser reentrenados en caso de que exista alguna actualización de software para que este se ajuste al tráfico de red actual y evitar como la variabilidad de la red para que esto no afecte el modelo. Este es un buen caso o un ejemplo teórico y práctico utilizando el dataset de la universidad, y esto suele ser muy bueno, un muy buen escenario académico
pero no necesariamente en la vida real, por lo cual el autor comenta la necesidad de la integración de estos modelos con un SOC para que los resultados sean posteriormente analizados por humanos y evitar posibles amenazas. Eh, Alguno de los escenarios que no se toma en cuenta es qué pasaría en caso de que se haga un spoof de la dirección MAC, porque el autor utiliza la dirección MAC como un identificador único o llave primaria, por así decirlo, y si esta ha sido spoofiada, se caería todo el concepto, ¿verdad? Digamos. Eh, por último, digamos, el autor propone la escogencia de distintas variables eh, en comparación a las que él escogió como para hacer una revisión del rendimiento en modelos nuevos y la revisión de proyectos basados en features basados en grafos, que él comenta sería una muy buena solución también. Y esto sería todo. Muchas gracias.